A ver, pensemos en esto por un momento. Una sola voz, transmitiendo cada día desde el mismísimo centro del poder político de Argentina hasta los pueblos más lejanos. Y no desde un gran estudio de radio, sino desde una pequeña sala dentro del propio Congreso. Hoy vamos a conocer la historia del periodismo cuanto menos singular de Carlos Calderón. Así, con esta sintonía que sonaba en radios de todo el país, miles de personas se asomaban cada día al Congreso de la Nación. Era el inicio de un informe que prometía ser riguroso, independiente y un contacto directo, sin filtros, con lo que pasaba en el Parlamento. Pero claro, ¿quién era esa voz que tendía ese puente informativo? Pues esa voz era la de Carlos Calderón. Y lo que hacía su trabajo tan especial no era solo lo que contaba, sino desde dónde lo contaba. Porque él era un periodista acreditado que transmitía no como un corresponsal que va de visita, sino desde dentro, desde el corazón de la maquinaria política. Su centro de operaciones, la Sala de Periodistas 134, es fundamental para entenderlo todo. Ese acceso oficial le daba una perspectiva única, de primera mano, y desde ahí montó un canal de noticias que era verdaderamente independiente, uno que conectaba la capital con el interior del país sin ningún tipo de intermediario. Calderón, para que su mensaje llegara lo más lejos posible, no se lo jugó todo a una carta. Creó una especie de plataforma con dos patas, una estrategia doble que mezclaba lo inmediato de la radio con el análisis más reposado de una revista. Y la verdad es que sus dos canales se complementaban de maravilla. Por un lado, tenías los informes de radio, los noticias IPI. Eran como despachos diarios muy ágiles que llegaban a las radios FM de las provincias. Y por otro, para quien quisiera profundizar, estaba su revista mensual, La Carta Abierta a los Ciudadanos. Ahí ya se metían investigaciones a fondo y llegó a ser la única publicación política independiente que circulaba por todo el país. Vale, pero ¿cómo conseguía enganchar a la gente con temas de política, que a veces son un poco áridos? Pues aquí viene lo bueno. Su método era una combinación muy atrevida de rigor casi matemático y una sátira de lo más mordaz, una fórmula pensada no solo para contar la corrupción, sino para que no se te olvidara. Una de sus señas de identidad y de sus ideas más potentes fue el contador de la corrupción. Cada día, en sus informes, soltaba un número. Por ejemplo, 816. Y no era una cifra al azar. Representaba los días que habían pasado de lo que él llamaba corrupción justicialista durante el gobierno de Arturo Pedro Lafalla en Mendoza. Era una forma de medir el tiempo, no en días normales, sino en días de supuesta mala gestión. Y el contador no paraba, claro. Al día siguiente, 711. La cifra se iba actualizando a diario, como un recordatorio constante, cronológico, para toda su audiencia. 991. Este seguimiento metódico, un día tras otro, demostraba un compromiso periodístico brutal, y todo ello desde su puesto allí en el Congreso. Pero bueno, el rigor de los números era solo una cara de la moneda. Calderón lo mezclaba con algo totalmente inesperado, el periodismo cantado. Sí, como suena. En este formato, la denuncia se hacía canción, y así conseguía traducir escándalos parlamentarios súper complejos a un lenguaje que todo el mundo entendía y recordaba. Para hacerlo, creó todo un universo de personajes, con motes geniales como el diputruchero, la diumonja o los diputinios. Al ponerles música, estos nombres hacían que sus críticas fueran muy pegadizas, fáciles de recordar y de compartir. Llevó la fiscalización del poder a un terreno totalmente nuevo. Ahora vamos a ver cómo se materializaba esa conexión. Porque el verdadero poder del trabajo de Calderón estaba justo ahí, en su capacidad para hacer que los informes que salían de una única sala en Buenos Aires resonaran en pueblos y ciudades de todo el país. Si nos fijamos, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, emisoras locales como FCM Cóndor o FM Maipú se convirtieron en sus altavoces. Llevaban su trabajo de fiscalización tan riguroso desde la Sala 134 en Buenos Aires directamente a los oídos de la gente, que de otra forma se habría quedado totalmente al margen de lo que se cocía en el poder central. Y es que todo este tinglado, desde el contador de números hasta las canciones con retranca, tenía un propósito muy claro. No se trataba solo de informar por informar, sino de activar a la gente. La misión de su revista lo dejaba clarísimo en una sola frase. El objetivo final era simple, pero potentísimo: dar las herramientas para que cualquier persona pudiera vigilar el trabajo de sus representantes. Era en el fondo una llamada a la acción, un ejercicio de transparencia radical impulsado por un solo periodista. Al final, la historia de Carlos Calderón nos deja con esta pregunta en el aire. Su trabajo, esa mezcla de rigor, acceso privilegiado, creatividad y una red de radios populares, nos sugiere que a veces, para fiscalizar al poder, hace falta algo más que datos. Hace falta un método,
Y, oye, quizás también un poco de ritmo.